Bueno, muchas gracias a todas las personas que ya se han venido conectando por su puntualidad. Dimos 5 minutos para que todos se vayan sumando. Sin embargo, ya tenemos un muy buen número de participantes, entonces yo creo que podemos dar inicio. Recuerden que la idea es que esta sesión sea dinámica, que puedan resolver todas las dudas. Tenemos hoy un invitado que va a estar acompañando a Leonardo, entonces ya ellos nos contarán cómo van a manejar un poco la conversación y las dudas para que las podamos ir resolviendo. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes por volver después de nuestro encuentro reciente en martes. En este día hablamos los temas conceptuales del crimen transnacional organizado. Ojalá tengamos una mejor comprensión de lo que pasa, de esa naturaleza de este crimen tan complejo. Y hoy tenemos, por mi parte, el honor y garanto a ustedes que no van a desapuntarlos. Tenemos aquí la participación de un hermano que yo tengo, venezolano, José Gustavo Rocha. José es teniente coronel del Ejército de Venezuela. Estado, eh, es un fellow, un miembro, senior fellow, muy importante miembro de nuestra organización, de Center for Security Free Society acá en Washington. Tenemos a él como el hombre que es como nuestros ojos en Venezuela, conoce a todo que está ahí. José conoce la estructura criminal de Venezuela por varias maneras. Es importante que como fue militar, fue considerado un traidor por el régimen de Maduro, lo envió a la cárcel, conoció desde adentro la represión, la tortura del régimen. Vive acá en Estados Unidos y he tenido master degree en Harvard estudiando allá los temas de, de data science y varias otras cosas que él puede explicar mejor. Y José está con nosotros hoy porque hoy es la parte que nosotros llamamos práctica en nuestro seminario. Y yo he pensado en un modelo para ustedes que puede ser muy interesante. He invitado a José a explicar dos puntos importantes de nuestra última conversación. La experiencia de un Estado criminalizado, que es Venezuela, cómo se convirtió en un Estado que es un sponsor del crimen y cómo es el actor que genera la inestabilidad del crimen, y una banda criminal transnacional y la convergencia que tiene que es el Tren de Aragua, que es una banda criminal venezolana con actuación en nuestra región. Y la dinámica de día hoy sería esta. Ya voy a terminar. José Gustavo presentado. José Gustavo un poco introducir los temas. Me gustaría tener la misma dinámica del otro día, cuando cada uno en medio de la conversación tiene una duda, puede apretar el botón, la manito amarilla va a estar, voy a mediar esto. Yo también voy a interferir con José y vamos a tener esa conversación. Podremos pensar en tener grupos de trabajo, pensar estrategias, pero pienso que ustedes están en condiciones de estar con nosotros en un conversatorio en que nosotros vamos a hablar para ustedes de una experiencia real, de cómo identificar, de cómo actuar. Y esta descripción de José creo que es preciosa para esa próxima hora, hora y media, para que nosotros podamos entender el crimen transnacional organizado en la plática, ¿no? O sea, Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación de mi parte. Y ahora estás en la cancha y la bola es tuya, la pelota es tuya. Gracias, hermano. Oye, muchísimas gracias por tan amable presentación, Leonardo, y por la invitación de ICP y es para mí un honor hablar ante esta audiencia. Hablar de Venezuela es complejo siempre, es decir, y más para los que vivimos allí tuvimos la oportunidad de vivir en Venezuela durante mucho tiempo. Toda mi vida lo estuve allí. Y ver cómo pasó de un estado funcional a lo que es hoy. Una de las cosas como yo describo a Venezuela actualmente es como el Silicon Valley del crimen organizado. Es decir, en Venezuela, si usted quiere ver cualquier acción del crimen organizado, Venezuela está. Desde el terrorismo, desde el trata de personas, tráfico de influencias, minería, corrupción, narcotráfico, venta de armas,
sicariatos, asesinatos, homicidios. Es decir, en Venezuela existe toda la gama de crímenes posibles en cualquier libro de criminología o de análisis de seguridad nacional, están en Venezuela. Y quizás por eso es que es un fenómeno interesante de estudio y más aún cómo desmontarlo. Quizás va a ser ahora el reto más complejo y más difícil y quizás el que todos tenemos muchos deseos de que sea pronto, pero la complejidad amerita que se piense bien cómo hacerlo. ¿Por qué llegamos a este nivel? La palabra clave en todo esto, no, creo que Leo a lo mejor lo comentaría en su exposición inicial, es convergencia. Es la palabra que amalgama o une cómo funciona el terrorismo con el narcotráfico, con el crimen organizado hasta los ladrones de carro, con todo ese aparataje de diferentes funcionalidades del crimen, cómo converge, es decir, cómo al final va hacia el mismo canal y cómo se une. Y muchas veces la gran unión de todos estos aparatos es a través del sistema financiero. Porque el mismo contador que le lava el dinero al narcotraficante es el contador que le lava el dinero al terrorista, el contador que le lava dinero al que está traficando oro o está traficando personas. Y todos los ilícitos tienden a usar el aparato financiero, el aparato de lavado de dinero para subsistir y mantenerse. Pero, ¿qué pasó en Venezuela? Porque todo lo que estoy comentando seguramente pasa en todos nuestros países. Pero, ¿qué hace distintivo a Venezuela? Lo que hace distintivo a Venezuela es que el Estado pasó a ser parte de la organización criminal y a dominar la organización criminal. Y uno de los aspectos más complejos que existe, y se los comento porque ha sido una discusión en cada salón que muchas veces nosotros nos encontramos, es si el cartel de los soles existe o no existe. Porque es complejo pensar por nuestros modelos mentales, naturales, que cómo es posible que un Estado que debe perseguir a los criminales sean los criminales. Es decir, eso no tiene ningún tipo de lógica racional. Pero entendamos que la criminalidad no actúa bajo parámetros racionales, sino que actúa en función de un beneficio. Y lo que entendió el régimen de Chávez primero y posteriormente Maduro, y lo sigue ahora entendiendo con Delcy, es que para sobrevivir en el poder tiene que tener ese brazo izquierdo, ese brazo oscuro, que le permanezca acciones asimétricas, porque viene la parte ahora ideológica que utilizan generalmente estos países, Rusia, China, Irán, porque saben que enfrentarse directamente con los Estados Unidos de manera convencional no es posible. Entonces utilizan vías asimétricas y esas vías asimétricas es a través de organizaciones criminales, organizaciones que van debilitando al Estado, inicialmente el país donde se encuentran para control social, pero a otros países para generar algún tipo de daño a la estructura y sobre todo a aquellos países donde no están alineados ideológicamente. Sí, es como esa evolución. Primero, la evolución es coaptar las instituciones. Tienen que tener las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones principales que coapta estos sistemas? Lo militar y lo judicial. Es decir, el aparato de seguridad que supuestamente debe perseguir a los criminales, lo coapta. ¿Y cómo lo coapta? Con sueldos muy bajos, muy malos, que al final todo el sueldo o todos los beneficios económicos que van a tener estos militares o estos organismos de seguridad es a través de sobres que entregan de manera informal a través de los canales del Estado, pues en el caso venezolano a través del bono de la patria, bonos de guerra, sobres que le llegan del comandante de batallón o del general que les entrega los sobres a los oficiales. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero? Ese dinero no viene de acción lícita. Entonces, los van involucrando en esta criminalidad. Y la segunda parte es el sistema judicial. Entonces, cuando coaptas el sistema judicial, cambias los jueces, pones el número diferente, todo lo controlas, viene viene la nueva ola que es cómo hago que la criminalidad me controle a mi sociedad. Y es donde viene muchas veces un término que se llama la paz criminal. Es decir, comienzas a generar algunas zonas de paz
donde tú le permites a estos grupos criminales, en función de mantener control social, actuar libremente. Y en Venezuela se hizo a través de las cárceles. Alrededor de las cárceles se comenzaron a hacer zonas de paz, zonas donde las policías no entraban y donde estos criminales tenían diferentes tipos de fundaciones, pero al final lo que hacían era que controlaban toda la sociedad. Y esas organizaciones criminales fueron creciendo, se fueron fortaleciendo, y en Venezuela la palabra tren tiene una connotación en las cárceles que es la parte Arrocha, logística. Arrocha, perdón, te interrumpí con el tren. Antes de entrar en la organización del tren, usted podría, empezaste a hablar de cartel de los soles. ¿Podría describir un poco para nosotros por qué el cartel de los soles? Usted ha empezado bien a describir la estructura criminal del Estado, pero mi pregunta es, por qué el cartel de soles es tan difícil de comprender lo que es el cartel de los soles? ¿Cuál es la Porque diferencia del cartel de los soles por el cartel de Medellín, por el Medellín, por ejemplo? es una muy buena pregunta. Porque muchas veces la formación que tenemos nosotros los carteles es la que vemos en las películas. Entonces pensamos que el cartel es un capo, una persona que pasan en Netflix, que tiene una hacienda, que a lo mejor fue así, ¿no? Y tenía una hacienda y tiene hipopótamo y tiene una vida con, con nuevo riquismo y anda por todos lados y entonces es el gran capo, pero eso evoluciona. Al final, el narcotráfico consiste en eso, narcotráfico, traficar droga para obtener beneficios. Y entonces entras dentro de la cadena logística. Y algo importante, Leonardo, es que cuando tú entrevistas a los militares que participan en el tráfico, dicen cosas como esta. Tú dices, bueno, pero estabas traficando, tú eres narcotraficante. Y dice, no, yo no soy narcotraficante. Ajá, pero dejaste pasar una gandola con droga. No, 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 yo también dejo pasar nevera, dejo pasar electrodomésticos por una comisión y no soy comerciante. Entonces, al final, ellos son parte de una estructura que está coaptada por el Estado, que los generales, por eso es que le dicen soles, porque los soles son los generales, le dan instrucciones a los militares para que dejen pasar los vehículos y el transporte por la vía de ruta venezolana, que está abierta 24/7 para estos tipos de organizaciones. Entonces dejan el espacio aéreo, las gandolas, camiones llenos de droga, hasta un puerto de embarque, y ese puerto de embarque lo distribuye posteriormente a Europa, Centroamérica, y posteriormente allí llega a los Estados Unidos. Sí, y la Y clase pasa. toda esa ruta está supervisada, controlada por el Estado. Exactamente. La clase pasada, por ejemplo, uno de los participantes ha hecho una pregunta como la diferencia, porque en un Estado puede usar el narcotráfico como una política de Estado, ¿no? Y yo he explicado esto a ellos. Usted, que en Venezuela, exactamente esto, o sea, no es solo porque un policía, un militar, un general está involucrado en el crimen, no, pero el Estado asume las funciones del jefe criminal y ofrece las instituciones y la estructura del Estado. Por ejemplo, imagínate pensar que la rampa 4 es utilizada para envío de cocaína, ¿no? Explica un poco para ellos cómo las principales actores y principales estructuras do Estado venezolano son utilizadas para el narcotráfico y cómo esto puede servir en la cabeza de ellos como un referencial para que cada uno de ellos en su país pueda tener esto como un referencial para mirar si las cosas están evolucionando o no de un estado criminal, de un crimen transnacional convencional para un crimen transnacional que captura el estado, o sea, del narcoestado para un estado narco, por ejemplo. Y un segundo, dime Andrés. No, no, no. Voy a esperar que él responda a tu pregunta, pero si me das un espacio, yo trabajé en la operación Sidey Voice y puedo hablar un poco más fuerte sobre el cartel de los soles. Ok, claro, por favor José y después Andrés, gracias. ¿Sí? No, efectivamente, es decir, y cuando uno lee los indictments y ve que la droga sale por rampa 4. ¿Qué es rampa 4? Rampa 4 es el hangar presidencial. Es decir, no entra nadie en ese hangar presidencial dentro del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas que no sea de la Guardia Presidencial o de la Guardia de Honor, o sea militar, o sea de la Dirección de Inteligencia Militar. O sea, imagínense ustedes que la gran mayoría de los
en los indictments informan que se utilizó esa rampa para sacar droga de Venezuela. Es decir, el punto es que se utilizan las herramientas del Estado, aduanas, puertos, aeropuertos, y personal para proteger y permitir que la droga transite libremente por Venezuela. ¿Hay capturas? Sí, por supuesto que hay capturas, pero las capturas que existen son mínimas en función del volumen que pasa por allí. Entonces, es difícil a veces entenderlo, pero el Estado está sponsor, es decir, está ayudando que esto suceda y por supuesto con un gran beneficio. ¿Cuál es el gran beneficio? El dinero. Le permite tener dinero para comprar lealtades, comprar campañas políticas, comprar personales en diferentes partes, interna y externamente. Y lo lavan, y lo podemos ver en muchas declaraciones, a través de la empresa que tenía Venezuela, que era PDVSA, que le permitía poder lavar estas grandes cantidades de dinero disfrazado con lavado de petróleo. Ok. No sé, Andrés, por favor. Eh, Gracias, doctor. Buenas tardes para todos. Bueno, nosotros analíticamente iniciamos a evaluar el cartel de los soles. Inició, digamos, en Andrés, una manera perdón, muy prematura en el perdón, gobierno Andrés. Chávez. Señor, Andrés, perdón. ¿De cuál organización sois vos? eh, pensionado de la Policía Nacional de Colombia, el Ah, Servicio de Inteligencia. ok, gracias. Ok, entonces empezamos a analizar incipientemente en el nacimiento del cartel de los soles en el gobierno de Chávez. Era claro que él necesitaba empezar a controlar el aparato militar, porque todos sabemos que cuando hay un gobierno que empieza a contrariar en términos ideológicos, porque inicialmente el aparato militar venezolano pues estaba muy volcado a la derecha, como lo son la mayoría de estamentos militares a nivel del mundo. Él empezó a ver esa necesidad de poder controlar ese aparato militar y empezaron a distribuirse el negocio, negocios ilegales o rentas ilegales en todo el territorio venezolano. Inicialmente lo empezaron a través de las SODIs, que son las regiones de defensa integral, y empezaron a entregarle a un general cada uno de los diferentes negocios. Esto se recrudeció cuando entró Maduro, estoy tratando de resumir un poco. Y el inicio de este cartel de los soles se dio con la transformación del fenómeno del puente aéreo. Inicialmente la plataforma aérea para el trasiego de drogas hacia Centroamérica y los Estados Unidos obviamente era el territorio colombiano. Con las políticas de interdicción y los trabajos operativos, este trasiego empezó a cruzar la frontera y se ubicó en el estado del Apure venezolano. Ahí empezó el control fuerte de la venta de los códigos transponder. Esos códigos transponder abrieron la apertura a que de tener 2 trazas mensuales que salieran del territorio venezolano con apariencia de la legalidad, llegamos a tener un promedio de 686 trazas mensuales, que era lo que estábamos evaluando y siguiendo. Posterior a esto, a ese control se lo entregaron a los generales, digamos, de la Fuerza Aérea y lo tenía bajo el mando directo unas personas, no voy aquí a romper un poco la reserva, pero lo tenían unas personas a nivel de defensa. El otro negocio que se empezaron a repartir fue el de Mitrans, la empresa militar de transporte terrestre con la que movían, como efectivamente lo acabó de decir el doctor Rocha, todo el trasiego de la droga que iba por tierra, porque cuando el puente aéreo empieza a estar bajo observación de los gobiernos de Centroamérica, en especial de Estados Unidos, obviamente ellos también empiezan a buscar otra manera de poder sacar esa mercancía, esa droga, a través de los puertos venezolanos igualmente. Entonces ya Emitrans empieza a ser otra parte más del eslabón de control del cartel de los soles. La zona del arco minero del Orinoco, el Aro, se la entregan a otro grupo de militares específicamente para el tema del oro. Y ahí es cuando empiezan a divulgarse muchas cosas alrededor del oro. Inclusive en este escenario sale un personaje muy reconocido en este momento, Granco, bastante reconocido, me atrevería a decir un poco apreciado por los amigos venezolanos. Y este personaje es a quien le delegan empezar a controlar esta parte del territorio del arco minero e inclusive con hechos de terror fuertísimos para los que utilizaron en ese momento incipientemente lo que era el tren.
y empiezan a ingresar con efectivos del Tren de Aragua entrenados por exintegrantes de las FARC o integrantes también en ese momento activos y algún tema de unas células cubanas del G2 y empiezan a moverse ellos hacia el arco minero y empiezan a desplazar los pueblos indígenas. O sea, cada rol del cartel de los soles, cada control del aparato criminal permitió una hegemonización criminal y les permitió a ellos fortalecerse, obviamente en términos de dinero, en términos de finanzas, pero también en generar un control territorial y sobre todo el aparato criminal. Es decir, nadie delinquía en Venezuela si no tuviera una autorización militar o nadie Sí. delinquía en Venezuela si no tuviera un enlace militar. Más Sí. o menos es algo así, puede ser un poco más profundo, pero espero haberme hecho entender. No, es perfecto, exactamente. Gracias, Acosta, por esta observación, porque exactamente como José había dicho, colabora mucho por el tema de que el Estado se toma tal parte y hace. Y José, vuelvo al tema del tren, porque yo te interrumpí explicando el concepto del tren, por favor. ¿O quieres responder no, Andrés ya habló, ¿no? Está con la mano aquí, pero sigue la misma. Sí, hay dos manos, está Carlos también. Sí, Carlos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Bueno, mi pregunta era para el señor Rocha. Bueno, evidentemente el 3 de enero marca un hito importante para el país y me imagino que también para las organizaciones de este tipo. Y bueno, creo que a este punto no queda plasmado un organigrama de quién está detrás de esta organización que sea claro y que sea evidente. Ayer leía un informe de Inside Crime que decía que las rutas siguen activas, que el flujo de drogas sigue activo y que la organización sigue activa. Entonces, bueno, yo quería preguntarle al señor Rocha desde su óptica, este, qué pasa con esta organización después del 3 de enero y cómo se perfila en este futuro, que evidentemente también está moldeado por las acciones políticas que llevan distintos actores aquí en Venezuela, como es este nuevo gobierno encargado y, y la presencia eh, militar de Estados Unidos en el territorio con acciones directas como, bueno, ese servicio militar que hubo en la ciudad de Caracas hace un par de días. Ok. Oye, gracias, Carlos, gracias por la pregunta y muy buen punto, ¿no? Bueno, la respuesta la tenemos en los que están ahorita con recompensa, que siguen siendo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que tiene recompensa por los Estados Unidos y sigue siendo visto aquí como narcotraficante. Y el actual ministro de Agricultura, que también tiene recompensa y fue ministro de la Defensa y ahorita es ministro de Agricultura. Lo que hemos visto es que las organizaciones se han adaptado a las rutas, ya las rutas no están tanto hacia los Estados Unidos, pero sigue habiendo rutas sobre todo hacia Europa y hacia África, utilizando cualquier tipo de mecanismo, utilizando estos líderes y siguiendo utilizando el Estado. Porque te comento algo, Carlos, los militares, y tú lo sabes bien, es que en Venezuela, si ponemos a ver los sueldos, no tienen, entonces, y el Estado no está manejando ahorita los recursos porque ni siquiera está manejando el petróleo y se está manteniendo aún con esta economía ilícita. Y Estados, aquí indudablemente se sabe y lo que quieren hacer este cambio, no hacerlo tan brusco, sino irlo haciendo lo que llaman el incrementalismo desarticulado, ir incrementando la fuerza y creo que lo que vimos en la Embajada de Caracas con el movimiento del Comando Sur es parte de eso, con las declaraciones que están diciendo que va a entrar a la DEA y va a entrar a Homeland Security, tanto a hacer algunas supervisiones dentro de Venezuela, van en esa dirección. Lo que ha entendido los Estados Unidos y su experiencia es que estas organizaciones no pueden desmontarse de un día a otro, porque lastimosamente el caso de Venezuela se ha sostenido. Muchos de esos ingresos y mucho del aparato medio productivo y hasta el pago de empleados públicos y el pago de algunas infraestructuras
a través de dinero ilícito del narcotráfico. Venezuela es un narcoestado, aunque no aparezca en un organigrama bonito, ni lo tengamos, porque nadie se va a decir, muy pocos van a decir, mira, yo soy el capo de todos los capos y aquí está eso casi no lo vemos. Y también no lo van a colocar, porque hay otra discusión muy académica donde dice, bueno, no es un narcoestado porque el presupuesto de la nación no dice dentro del presupuesto que es narcotráfico. Pero es como ese secreto a voces, ¿no? Cuando un oficial te gana en su neto, que es el registro de pago, cuando uno hace la conversión, $100 mensuales, pero tiene carro y tiene casa, entonces tú dices, bueno, ¿y dónde sale lo demás? Es decir, es ese secreto a voces que nosotros los venezolanos sabemos, pero que a veces se voltea hacia el otro lado mientras tanto o mientras se puede al menos hacer algo mejor. Pero la infraestructura está todavía, ¿no? Es decir, recordemos algo, González López, el actual ministro de la Defensa, fue director del SEBIN durante 10 años. El nombre de Alexander Gran Cuartiaga, que lo acaban de nombrar ahorita, ese personaje está en Venezuela, ¿sí? Y todavía está en las operaciones de inteligencia. Y no solamente eso, sino que dirige aproximadamente directa o indirectamente más de 14 compañías. Él tiene hasta un equipo de fútbol. ¿Le suena familiar eso? Entonces, y está allí, y muchos, es más, en estos días estábamos evaluando diferentes personas dentro de Venezuela y hay un sargento de la Guardia Nacional que tiene 17 compañías. Entonces, ¿y de qué son las compañías? Servicios. Es decir, cuando uno analiza y uno busca el manual de lavado de dólares, cómo se lava, cuáles son las empresas que mayor lavado, servicios, consultoría, servicios a terceros. Entonces, como el manual completico está allí. Y lastimosamente, se lo acabo de decir, un sargento, y eso, así ese patrón lo hemos visto en tenientes, capitanes, generales, mayores, tenientes coroneles, y el reto de desmontar eso es complejo. Es muy complejo porque permitimos que el Venezuela llegara a ese nivel. No sé si respondí tu pregunta, Carlos. Sí, José, gracias. Kaylin, please, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kelly Araya y soy de Costa Rica. Vieras que ahora escuchándoles en relación con cómo, ¿verdad? Cómo emerge el crimen organizado, cómo se va expandiendo y cómo se inserta de alguna forma en las institucionalidades y que don José hablaba de, ¿verdad? De coaptar las instituciones y las instituciones de seguridad y el sistema judicial, me llama bastante la atención esta parte y quisiera aquí consultarle, digamos, como qué riesgos puede haber en un caso o al menos si tiene alguna idea o información en el caso de Costa Rica. Te cuento, Costa Rica es un país que en algún momento se consideró de las democracias plenas que existían o que quedaban en América Latina. Y pues bueno, ahora con estos últimos dos gobiernos que hemos tenido, uno ha venido viendo, digamos, un aumento muy fuerte en términos de represión. Yo trabajo, de hecho, en el Ministerio de Justicia y Paz, en el sistema penal en Costa Rica, y uno ve los grandes cambios que han existido internos en la institución. Preocupa muchísimo el Estado social de derecho, los derechos humanos a todas luces en esta línea. Y ahorita, bueno, desde el gobierno de Chávez, pero ahorita con esta nueva presidenta, el discurso es directo. Tenemos que quitar los magistrados, tenemos que transformar el sistema judicial, tenemos que quitar los jueces porque no sirven para nada, son corruptos, así tal cual, entre otras palabras, incluso hasta más básicas, lo dicen en las conferencias de prensa. Entonces, escuchándoles, ¿verdad? Es justamente, digamos, como esa realidad que usted está describiendo, lo que en algún momento pasó en Venezuela y lo que vamos o pareciera que a lo que nosotros vamos a llegar. Es vacilosísimo porque acá el discurso es los que están a favor de los derechos humanos, los que tenemos una visión un poco más amplia, más crítica, un poco de izquierda, entonces dice, es que ustedes son comunistas, lo que quieren es llegar como Venezuela, como para Cuba, incluso nos mandan a vivir allá. Entonces, miras que hay una polarización también política sumamente fuerte, pero me llama poderosamente la atención esto que usted comentaba, entonces mi consulta es qué riesgos ve, digamos, en esta dinámica, por ejemplo, desde lo que le describo a muy grandes rasgos al caso costarricense. Muchas gracias. Y lo que acabas de nombrar perfectamente. Deteriorar las instituciones es el paso principal,
Porque cuando las instituciones no son fuertes, no son sólidas y están desprestigiadas, puede pasar cualquier tipo de cambio radical. Es decir, ya se puede justificar cualquier cosa. Es decir, entonces vienen los decretos express, vienen las órdenes que si ni siquiera después no van a pasar por ni siquiera por el Congreso, van a ser aprobadas por este Tribunal Supremo o por estos tribunales. Las Fuerzas Armadas comienzan a decir, bueno, fue elegido, no fue elegido. Después viene el aparato electoral, porque tiene que garantizarse que haya continuidad o que haya algún tipo de elecciones. Y entonces esto es un proceso de deterioro que al final, siempre, claro, es que hablar ahora de Venezuela es como colocar el nazismo, ¿no? Es decir, pueden llegar como el coco que va a llegar y todo el mundo asusta y la gente dice como oye, qué exagerado. Pero cuando coloquemos, y los invito, ustedes colocan allí quién es el último país en Estado de Derecho del mundo, aparece Venezuela. Y entonces uno dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo será un país que no tenga Estado de Derecho? No puede ser un país funcional. Pasan todo esto que estamos narrando ahorita. Sí, claro, muchos, y les comento esto, muchas personas que están viajando ahorita a Venezuela de turismo o paseando, oye, ve un país con con muy buen clima, con cierta infraestructura en algunos lados, una gente muy amable, se come bien, es barata, pero al final no tiene Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es fundamental para poder tener un balance. Y si no hay balance, suceden estos tipos de agravios. Y al suceder estos tipos de agravios, se abre una puerta gigantesca a la criminalidad, porque ya es discrecional. Y lo discrecional, al final, comienza a cooptar, comienzan a comprar, comienzan a amenazar. Y entonces comienza la represión y bueno, se saltan todos los demonios de este Silicon Valley que les estoy comentando. Por eso es que les digo, Venezuela fue un laboratorio en vivo de toda la criminalidad y de todo el mal porque estamos viviendo últimamente. No quiere decir que sea nuevo. Lo que es nuevo es todo esto junto como un sistema complejo adaptativo que todas estas dimensiones las podemos interconectar y peor aún, adaptarlas, que sobreviva y que se expanda. Y lo peor, peor aún más, que sea aceptado y normalizado. Y ese es el gran riesgo. José, antes de pasar a las preguntas, quería hacer una observación a tu respuesta y a un punto que hablaste. Voy a pasar a las preguntas de ustedes solo un ratito. En la última conversación de nosotros, hace 2 días, eh, yo he hablado de un punto en que la captura del Estado se pasa por la captura del sistema judicial, en primer lugar. Y creo que hay un punto de contacto con tu experiencia de Venezuela que habla del militar y el judicial. ¿Y por qué pienso esto? Y aquí entra un poco de teoría. El tema hoy es práctica, pero es importante tener en mente esto. No hay democracia sin justicia, ¿no? Si nosotros pensamos en la orden natural de la evolución de las sociedades, la justicia, los sistemas, o Estado de Derecho, la justicia antes la democracia solo es posible después de la justicia. La justicia antecede la democracia. Por esto el concepto de los check and balances de los tres poderes. La justicia no es un poder electo. La justicia en tesis es casi un poder de técnicos, de personas con capacidades y debería tener la capacidad de moderar estas relaciones, garantir el derecho constitucional o las otras formas de garantía de derecho. El caso venezolano, la captura de la justicia fue tan eficiente, y no solo venezolano, miramos en Bolivia, conocemos ejemplos allá, los ejemplos de Nicaragua, los ejemplos de Argentina. Argentina se creó un movimiento para una justicia paralela llamada justicia legítima, en que los jueces son alineados con los Kirchners, por ejemplo. Es un movimiento que no es oficial, pero es competente con la justicia. Entonces, como nosotros acá estamos discutiendo temas prácticos para pensar y proteger nuestros países,
Tenemos que siempre tener mucho cuidado a dañar la confianza de la justicia o permitir que la justicia sea comprometida, porque esta es una de las puertas de entrada a la destrucción institucional del país entero. No sé, ¿qué quiere decir algo? Si vamos a la pregunta, José. Sofía, Listo, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía Daza y pues estoy aquí, soy de Colombia. Entonces, bueno, hablando más que todo de lo que hizo remembranza mi compañero acerca de lo que pasó el 3 de enero en 2026 con la captura de Nicolás Maduro, yo quería saber más que todo qué piensa el señor Arrocha sobre, digamos, y en este domingo tenemos las elecciones aquí en Colombia y pues por parte de la izquierda tenemos a Iván Cepeda, una persona que ha defendido cabalmente a las personas de las FARC, igualmente pues es una línea que sigue lo del gobierno Petro. Entonces, o sea, mi pregunta va enfocada más que todo en qué medida los golpes y revelaciones pues, sobre el cartel de los soles y sus vínculos con las FARC pueden ser leídos para sectores internacionales como una oportunidad para frenar el ascenso de Iván Cepeda y evitar que Colombia siga un rumbo político semejante al de Venezuela. Esa sería mi pregunta. Oye, yo creo que la respuesta la van a tener los mismos colombianos, Sofía, a través del voto y la oportunidad que tienen aún de hacerlo. Yo quiero pensar que es un pueblo bastante culto, que está viendo en su vecino, ha sufrido mucho lo que ha pasado en Venezuela y que tengan la oportunidad de votar libremente y hacerlo sin coacción y entendiendo que pueden perder su democracia. Ojalá que eso sea suficiente para que voten adecuadamente este día domingo. Pero Aguirre. yo que quería saber, o sea, ¿cómo lo ven desde el punto internacional estas elecciones? Pues porque hemos tenido también como la amenaza de que se pueden robar las elecciones, Oye, entonces quería saber. qué, qué buena pregunta. Te lo voy a decir de esta manera. Tuve una discusión con un gran amigo aquí en Washington que él me comentaba que es que los países latinoamericanos escogen mal, ¿no? Yo creo que, y claro, después yo me medio burlé de él diciéndole mm, que no, bueno, no estaba muy consciente que éramos nada más nosotros, pero el punto es que si a nosotros nos ven como personas que escogemos mal, y te voy a dar el contexto, él lo decía en el término de tenernos a nosotros los venezolanos como tutelados. Yo creo que ojalá, de nuevo, y por eso pongo la pelota y me disculpan el término, en la parte soberana de Colombia y del colombiano, y no pensemos que otro va a resolver el problema, que muchas veces cuando ponemos o involucramos a otro, no solamente la película no es tal cual como uno cree que va a ser. No, ya se pierde el control. Entonces, mientras nosotros podamos resolver con carácter, con conocimiento, confiando en nosotros mismos, que podemos hacer las cosas de mejor manera y sobre todo entendiendo la experiencia, sobre todo de un vecino, ojalá que eso sirva de lección y no esperamos o no aspiremos que sea una solución externa porque de verdad no sabemos cómo puede pasar. Dios quiere en Venezuela sucede de la mejor manera, pero todos sabemos lo volátil que puede ser y cómo pueden cambiar las prioridades de un día a otro. Y se los comento con esto. Es decir, no hay gobierno más genuflexo o que le esté haciendo todo lo que piden los Estados Unidos que el gobierno de Venezuela de Delcy ahorita. Le da todo. O sea, ese es el sueño de cualquiera. Entonces lo pone en una situación muy compleja hasta quien toma la decisión de apoyar. Entonces, uno a veces piensa que este tipo de regímenes tienen algún tipo de dignidad, pero no tienen ninguna. Nos viven diciendo que son dignos o luchan por la dignidad, pero al final la única dignidad que tienen es la del dinero. Entonces es bien complejo y por eso es que ojalá, y yo confío, Sofía, de verdad que sí, yo confío en el pueblo colombiano y que pueda tomar la mejor decisión este domingo y le pido a Dios por eso. Me quería agregar una cosa, Sofía. El tema del fraude. Nosotros
elecciones son, puede ser una cosa muy fea, pero elecciones son hechas para fraude casi todo. Toda elección tiene la vulnerabilidad de la fraude. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el nivel del fraude para cambiar el contexto electoral? Esta es la cuestión. Pero una cosa que me preocupa es, en nuestra zona, es que están convenciendo a nosotros que toda elección es fraude. Y cuando empezamos a creer que toda elección va a pasar mediante fraude, vamos a perder la confianza en los procesos electorales. Y esto puede dañar de forma muy profunda la cuestión democrática. Pero ¿qué es la fraude? La fraude no es solo meter la mano el voto como se pasó. eh, en esta última elección en Venezuela que cambiaron la. Esto fue posible probar, pero Rocha puede dar más detalles, pero en Venezuela tenía elecciones auditables, muy bien auditables, pero que la fraude se pasaba antes de la propia elección, porque como el gobierno es capaz de monitorear quién fue a votar o no, es capaz de presionar las personas que tienen los beneficios públicos, la fraude puede se pasar de una forma más holística, en el sentido de presión sobre el elector, de presión sobre la población, la condición de beneficios sociales, y hasta como pasó en mi país, Brasil, un proceso que no sea muy limpio, porque la Tribunal Judicial Electoral he tomado decisiones mucho más favorables a un lado del campo político do que a otro, y todo eso genera un desequilibrio, cambia el balance de la elección justa. Entonces, deberíamos más proteger nuestra democracia antes de que sospechemos de la fraude propiamente manipulando el balotaje y toda esta cosa, la cédula, la urna electoral, pero mirando tal vez los procesos. Y esto las bandas criminales, pensando el tema de nuestro tema, han hecho un papel importante. En Venezuela los colectivos hacían esto para amenazar a la gente. En Brasil las bandas criminales lo hacen. Y ISP ha publicado hace una semana un estudio diciendo también que hay este tipo de presión. Esto es fraude. Esto es no es una fraude clásica, pero es un tipo de fraude para presionar el voto y la decisión soberana del elector. Alex, por favor. Sí, buenas tardes, gracias, profesor Leonardo, gracias, José. Súper concreto. Desde mi experiencia personal como refugiado en Costa Rica, en un país que me ha permitido ejercer derechos, conocer la democracia y lo que implica el Estado, porque al menos mi generación no lo conoce, o no lo conoce en Nicaragua. Eh, y vivir en una democracia la más antigua del continente, el Poder Judicial mejor rankeado en el Latinobarómetro, me ha dado la oportunidad de entender, ¿verdad? Las dos versiones. Mi pregunta es súper concreta acerca del fenómeno de la represión transnacional. ¿Cuál ha sido, y es dirigida a José, cuál ha sido la experiencia en Venezuela o con el régimen en Venezuela? Al menos en Nicaragua hemos visto cómo eh, estos regímenes autoritarios colaboran con las redes de crimen organizado transnacional de otros países, por ejemplo en Costa Rica, con las redes de sicariato para perseguir y ejecutar a opositores, defensores de derechos humanos o incluso testaferros que se le han salido de las manos. Si ha sido un fenómeno tan usual en Venezuela como lo ha sido con el régimen en Nicaragua, esa es mi pregunta. Gracias. Lastimosamente, también lo tenemos en el checklist. Hubo un teniente en Chile, que vivía en Chile, que se llama Ronald Ojeda, que fue asesinado por el Tren de Aragua y que la orden fue dada según la Fiscalía chilena, por Diosdado Cabello Rondón, que es el actual ministro de Seguridad en Venezuela. Es decir, muchos de estos, como estaba comentando yo al principio, los trenes en Venezuela significa la logística. Es decir, la palabra tren de manera carcelaria es como la logística se maneja fuera de la cárcel, porque dentro de la cárcel se le llama carro a la logística, cómo se maneja toda la logística interna del tráfico de droga interno, la visita y todo, le dicen carro. Fuera de la cárcel lo llaman tren. Y en Venezuela existían múltiples trenes, tren del Llano, tren de Aragua, tren del Norte, el tren de Guyana, pero el tren de Aragua fue como el modelo que
dentro de todo este modelo criminal el que explotó, el que mejor, el que generó la franquicia. Y ahora todo lo que es criminalidad es nombrado Tren de Aragua porque mantiene el mismo modelo. Y ese modelo fue replicado y utilizado por, salieron más de 8 millones de venezolanos. Entonces, con que tú coloques el 1% o menos del 1% de criminalidad, porque no todos los 8 millones de venezolanos, vamos a poner que el 99% de los venezolanos que salieron eran personas honestas, pero si hay 1% que no lo es, imagínense la cantidad de criminalidad que existe. Entonces, esa pequeña porción fue utilizada como arma de guerra para desestabilizar algunas. Primero hicieron intentos en Colombia, con el 2021, cuando había el conflicto entre Venezuela y Colombia y la frontera con el gobierno de Duque. Posteriormente en Chile, con Piñera, se quedaron en Chile y esas células que se quedaron en Chile fueron las que asesinaron al teniente Ojeda. Y en Colombia han sucedido varios atentados contra diferentes organizadores de defensores de derechos humanos. Entonces sí, utilizan estos sistemas criminales no solamente para amenazar, sino para neutralizar figuras. Y se dice, y en eso, que el fiscal de Paraguay también fue asesinado por un sicariato donde estuvo metida la mano o gente del Tren de Aragua. Entonces, todo esto es parte de ese entramado que se llama, o que yo siempre le digo, que es el Silicon Valley del crimen organizado. Y lastimosamente, Santiago, ese checklist lo tenemos. Alex, perdón. Ese lo tenemos también. Dime, con mucho dolor también Venezuela tiene esa experiencia. Gracias, José. Víctor, por favor. Bueno, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Yo quería hacer como ver si podemos apuntalar un poco el tema de la penetración en distintos ámbitos con distintas compañías que manejan estas personas. Hablo bueno, en este caso Venezuela. Y estaba pensando un poco en lo que describiste recién, José, del tema de los atentados que hubo en Colombia, del asesinato de Ronald Ojeda, pero también he estado pensando en la persecución que hacen a través de las redes sociales. Por ejemplo, ayer se supo que las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero tenían una empresa mediante la cual generaron una granja de bots conectada a la empresa de espionaje del chavismo para perseguirnos a los disidentes venezolanos y bueno, fichar gente, etcétera. Entonces, quería saber si tenías como contemplado, capaz que me estoy adelantando, el tema de mencionar cómo, además de que ellos no admiten que son un cartel gigantesco que cooptó todo un estado y lo utiliza para esparcir su maldad por todo el continente y el mundo, como además hay mucha gente que todavía no cree en el tema de las granjas de las redes sociales y cómo penetran distintos países a través de matrices de opinión, hashtags, campañas masivas, etcétera. Oye, qué buen detalle, Víctor. Sí, efectivamente. Es más, una aplicación que se llama VenApp. Esa aplicación la utilizaban para registraban a las personas allí y le robaban toda su identidad y conocían cada detalle de ellos. El, Antes de que continúe, creo que también es un detalle importante señalar que la empresa que hizo el pago a las hijas de Zapatero pertenece a un brasilero que es cercano al Grupo de Puebla, que es el nuevo rebranding del Foro de Sao Paulo. Una de las cosas que entendió muy bien el Foro de Sao Paulo y entendió muy bien estas nuevas izquierdas que son más que todo autoritarias y totalitarias, es que el control de la narrativa es fundamental. Y controlar la narrativa es una de sus prioridades. Por eso es que ellos invierten muchísimo dinero en comprar medios de comunicación, comprar diferentes tipos de influencers, comprar periodistas, comprar... de paso, hay otro caso también muy emblemático que pasó en estos días, que es el señor Alex Saab, que fue devuelto por los Estados Unidos, tiene un medio en Venezuela, Venezuela News, que se encargaba 24/7 de desinformar sobre la oposición venezolana, de generar narrativas, de generar campañas de comunicación en contra de cualquier tipo de acción en la liberación de Venezuela y todo eso con una gran cantidad de dinero del narcotráfico que es lavado a través de estos medios de comunicación digitales que son capaces de generar un daño reputacional que ahorita
es muy fuerte, por ejemplo, si uno va a buscar un trabajo o si uno va a buscar cualquier empleo, hasta una visa que uno vaya a solicitar porque quiere moverse, el funcionario lo busca uno, lo busca cualquiera, en un solo Google o hace una pequeña búsqueda y entonces aparece una noticia falsa sobre una persona y ese daño reputacional muchas veces no es contrastado y uno es negado de un trabajo, les negado una visa, les negado una posición, les negado un ascenso, simple y llanamente porque una raíz de origen que ellos entendieron muy bien cómo utilizar. Entonces, esto es una hidra de múltiples cabezas. Y nosotros tenemos que saber identificarlas y saber ok, esta es la campaña de desinformación, esto es narcotráfico, esto es crimen organizado, pero al final todo eso, como les comenté inicial en esta conversación, la palabra convergencia converge en el aparato, sobre todo financiero, en el dinero, y a su vez con la parte ideológica de hacer daño. Porque mucho de esto que nosotros vemos, a los que no lo han leído les recomiendo lo lean, que es La Guerra Irrestricta, que escribieron unos coroneles chinos como su tesis para penetrar y sobre todo socavar a Occidente, que describe todo lo que estamos comentando. Es decir, se llama irrestricta o sin límites, realmente de acuerdo a la traducción. Entonces, esta guerra sin límites es eso, no hay límites. Nosotros los occidentales, que tenemos reglas, tenemos rule of law, tenemos todo un Estado de Derecho, sabemos que tenemos que cumplir ciertas normas. Imagínense que nos cambien y nos hagan con un borrador y nos muevan el marco de referencia. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos nos mueven el marco de referencia. ¿Y cómo nos mueven el marco de referencia? Cambian los nombres, cambian las leyes, cambian hasta la hora. Entonces, eso es cómo se maneja en la mente, en la psique, en la ideología, el cambio, para poder posteriormente lograr el máximo punto que busca todo esto, control social. Santiago, por favor. Santiago Huguet, por favor. Listo, muchas gracias a todos. Mi nombre es Santiago, también soy de Colombia. Mi pregunta era sobre todo también relacionada en cómo ahora se está en un punto muerto en la guerra de Medio Oriente, que tiene que ver mucho sobre todo con el grupo Hezbollah, que se sabe que tuvo incidencia en Venezuela y también los lazos con el régimen venezolano y el régimen iraní, y cómo también dichos grupos han utilizado sus redes acá en Colombia para influir en los grupos armados y financiar su modus operandi. Y también quería preguntar cómo también esto afecta a nuestras elecciones porque se sabe que muchos de estos grupos proxies utilizan bots o utilizan la guerra ideológica o cognitiva para incidir en otros países y así socavar la democracia y las libertades individuales en pro de las autocracias o de un régimen más pro eh, autocrático o estos países que son menos democráticos a los de nosotros. Oye, qué buen punto, Santiago, y me permite decir algo que yo creo que es fundamental con respecto a Hezbollah. Con Hezbollah pasa mucho con los narcos, ¿no? Que nos vemos la serie de Netflix y pensamos que los narcos son tal cual nos lo dibujan allí. Hezbollah, nuestra figura de Hezbollah es con su bandana, pegando gritos con un fusil y cuestión. Entonces para nosotros eso es Hezbollah, porque es lo que nos venden mediáticamente y nos los coloca. Pero Hezbollah es un operador en Venezuela, por ejemplo. Son generalmente operadores que tienen ropa y se visten igual que nosotros. Le voy a poner este ejemplo. Hace un mes fue extraditado para Panamá Ali Hage Sakir. Este personaje tuvo 30 años en Venezuela, oculto, con una compañía, un bar, daba clases de windsurf, tenía un polígono de tiro. Y muchas personas que lo conocieron, no puede ser, hermano, no lo creían, que él había sido responsable de la voladura de un avión en Panamá en 1994. Ese personaje estuvo en Venezuela
oculto, no solamente oculto, estuvo operando desde Venezuela en la isla de Margarita, viajaba continuamente con pasaporte, Venezuela le dio nacionalidad y le dio protección a través de la nacionalidad. Y tenía dos cédulas, una cédula de extranjero con un nombre y una cédula venezolana con otro nombre, además de la cédula, además del pasaporte colombiano. Entonces, ellos utilizan, la palabra clave de estos grupos es la dualidad. Utilizan la dualidad, es decir, son multipropósitos. Entonces, son, para un lado son empresarios, pero para el lado criminal son lavadores de dinero, son entes logísticos, son conectores, permiten pasar a través de una estructura legal, permiten pasar hasta armas, identidades, y eso hace que vulneren el sistema y posteriormente, oye, suceden lastimosamente, como ha pasado o pasó en los años, finales de los años 90 el atentado de la AIMA y el día siguiente derrumbaron el avión de alas chiricanas en Panamá. Entonces, Hezbollah actúa de esa manera en nuestros territorios. Logística, generalmente lo vamos a ver encargado en los puertos, conexiones en los puertos, manejo de los grandes negocios que están manejando, por lo menos ellos en Venezuela, el charcoal, es decir, el carbón, manejan el tráfico de cigarrillos, manejan el tráfico de identidad, porque ¿qué es lo que buscan ellos en Venezuela? ¿O qué les proporcionaba a ellos Venezuela? Una identidad. ¿Y qué significa una identidad? Esto también es importante remarcarlo. Una identidad no es simple y llanamente el pasaporte. Porque mucha gente dice, el pasaporte no es falso, el pasaporte es verdadero, pero no es nada más eso. Es darle dirección, es darle una cuenta bancaria, Partida es de darle una nacimiento, historia. la partida ¿Ah? de nacimiento, partida de Una partida de nacimiento. nacimiento. Es darle una historia. Eso es la identidad. No es nada más un pasaporte, es generarle la historia. Por ejemplo, esta persona, Ali Hage, tenía una historia, tenía un restaurante, hacía windsurf, daba clases, estaba en la comunidad, y esa historia fue fabricada porque su naturalización se hizo posteriormente de que cometió un crimen. Eso es Ebola en nuestra región. Gracias, José. Miguel, por favor, Miguel Rúa. Gracias, Leonardo. Gracias a vos. José, muchas gracias por compartir esa experiencia, ¿verdad? Que es admirable, pues. Dos temas. Leonardo, tú mencionabas hace un rato Argentina. Argentina duró mucho tiempo, pues, bajo el régimen de los Kirchner, pero vemos que en este momento, tras la llegada del gobierno de Milei, pues se ha podido, por lo menos desde el punto de vista económico, se ha podido como ir recuperando en parte el país. Em, pero claramente también pues es muy cierto lo que se mencionaba hace un rato de que pues desmontar todo ese aparato criminal en Venezuela pues es una tarea que no puede hacerse de un día para otro. Pero ¿por qué en Argentina se llegó o se pudo pues ir avanzando en esa recuperación, a pesar de que pues fue una transición democrática y que se ha podido hacer de manera un poco más civilizada, digamos? Y también pues yo creo que tenemos claro mm, que hay unos países que claramente son estados narcos, pues lo que hablábamos en la clase, en la charla pasada sobre Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela. ¿Cómo están otros países que ya llevan una trayectoria, mm, digamos, alineada con este tipo de gobiernos, pero adicionalmente muy golpeados por la acción de bandas de grupos de crimen organizado como México? ¿Qué tan probable es que se llegue o en qué etapa se encuentran más bien esos otros países? Y la otra pregunta es, ¿por qué es tan difícil hacer entender a la gente que cuando se habla de que no se quiere volver a Colombia, en mi caso particular, que lo que queremos es que no se vuelva otra Venezuela, no es solamente por el colapso económico, no es solamente por la destrucción del aparato productivo, que eso es suficiente razón para querer que no lleguemos a ese estado, sino sobre todo porque
digamos que sabemos que el final del camino es ese, es llegar a un estado narco. Y vemos que es muy, muy difícil convencer a la gente, hacerle ver esa realidad a la gente, que siguen, digamos, la solidaridad que despierta ese tipo de regímenes, a pesar de que la realidad muestra lo devastadores que son, pues a mí me asombra mucho, me asombra que ese nivel de solidaridad que despierta. Gracias, Miguel. Esta pregunta es para José o para mí. Déjame, déjame contestarla más lo de Argentina y después tú vas a hacer lo otro, Leo, con México, que creo que tiene más experticia allí. Oye, en Argentina pasó lo que debió haber pasado en Venezuela el 28 de julio del 2024. Si el régimen de Maduro hubiese aceptado el resultado de las elecciones, nada de esto que estamos viviendo hubiese pasado y hubiese habido una progresividad de desmontaje desde la institucionalidad. El problema ahora es que hay que desmontarlo con el régimen que está. Y eso conlleva muchos más retos. Lleva también, es contraintuitivo, pero en estos momentos es lo deseable que el mismo que lo dañó comience a desarticularlo. Porque lo que vamos a comenzar a ver es desarticularización, es decir, vamos a comenzar a ver que se va a ir quitando cada uno de estos nodos, mas no es posible reconstruirlo. La única manera de reconstruir algo en Venezuela es con un gobierno legítimo, no hay otra, no hay otra. Pero lo que sí se puede hacer ahorita es ir desmontando todo este aparato criminal que existe. Y ya lo estamos viendo. Quizás no a la velocidad que yo quisiera, o por lo menos, o que todos quisiéramos. Pero ya estamos viendo que Ali Hague lo devolvieron, es decir, un terrorista de Hezbollah que estaba en Margarita, Alex Saab, que era el mercader de todo, de la pobreza y del hambre, fue devuelto, y el gran lavador de dinero de Nicolás Maduro. Y muchas otras cosas han sido desmontadas que no han salido públicas, pero queremos que sea mucho más rápido, queremos que estos nodos desaparezcan lo más pronto posible y que se abra un espacio para que suceda lo que está pasando en Argentina. Exacto, y me gustaría agregar, Miguel, a la respuesta de José. Y yo creo que usted ha percibido ya en tu pregunta, tiene la parte de la respuesta, y no voy a desmerecer las conquistas del presidente Milei, pero los problemas argentinos, el más grande era el económico. Argentina tenía un hiperinflación, tenía el problema económico y también tenía un problema institucional de esta penetración kirchnerista que estaba dentro del gobierno, los sindicatos que tienen la fuerza muy grande en Argentina para crear inestabilidad, pero en Argentina estaba muy lejos de vivir, muy lejos de ser lo que Venezuela es. Venezuela es una versión superlativa de cualquier tragedia de nuestra zona. Y Haití, por ejemplo, uno puede pensar que es una otra cosa, pero cada país tiene las características propias. Pero Argentina está muy lejos, por ejemplo, de que Bolivia es como crisis. Ah, eh, y no solo por esto, presidente Milei encontró en Argentina una sociedad que no fue tan cooptada como la sociedad venezolana. No hablo del pueblo en general, pero de élites. Hay una expresión, los bolichicos, como boliburgueses, que son los empresarios que están en la estructura venezolana, que entraron porque mira, el régimen no capturó solamente el Estado, se pasaron las expropiaciones. Venezuela es muy complejo. Pasaron las expropiaciones, los enemigos fueron masacrados, los que para sobrevivir se agregaron al régimen. Argentina tenía todavía un tejido social más intocable de lo que se pasó en Venezuela. Lo mismo en México. Por más que México tenga una estructura criminal enorme de los carteles, algunas estadísticas oficiales hablan que los carteles son responsables por 3% de la economía de México. Mira vos, es enorme.
Esto solo como movimentación de plata narco. Imagina lo que están lavando en los malls, haciendo lavado de todas las cosas. O sea, es una fuerza dentro de la economía y la fuerza política de México. Pero México tiene una capacidad todavía de resiliencia que no hace de México ni de cerca parecido que se convirtió en Venezuela. Entonces, yo, eh, José Gustavo, por ejemplo, dice que María Corina, no, ¿cómo se llama? González, ¿no? Que era el candidato venezolano, ¿no? Edmundo González. Edmundo. Edmundo González hubiera vencido la elección, debería poder haber sido diferente. Yo soy diferente, yo soy un poco pesimista sobre esto y es una, porque pienso que ellos tenían más apoyo internacional, el mundo estaría al lado de él, pero estamos hablando de que de más de 2 décadas, de un país gobernado rumbo a criminalización. Usted, gracias por usar el concepto muy bien, que ya no es narcoestado, es un estado que se convirtió en una organización criminal. Entonces María Corina tenía más do que gobernar, tenía que desmontar una estructura que tenía todos los días la intención con el Grimundo de matarlos, de eliminarlos, y pelearía para sobrevivir. Entonces no sería una transición democrática pacífica, una revolución democrática, pero posiblemente inestable. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? Es totalmente fuera de los patrones, no tenemos cómo medir, no es el mejor, no es el más bonito, pero posiblemente es lo que es posible hacer. No, no me encanta la idea de pensar en Delcy en 2, 3 años y una elección libre, disputando la elección con políticos y liderazas políticas verdaderamente comprometidas con la democracia. Pero tenemos que tener esta posibilidad delante de nosotros. José, que es mi hermano venezolano, debe pensar, ¿cómo pueden? Es la pregunta que yo hago también. Pero este es el mundo que tenemos. Pero veo que Venezuela ha tenido una chance. Es una chance muy difícil, muy rara, muy sui generis, casi, ¿cómo se llama? Es surreal para, para reexpresar, pero vamos a ver, pero pienso esto, la diferencia es esta, o sea, eh, Cuba, arregla Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia. Mira, Paz está en Bolivia hace 6 meses, está intentando quitarlo porque la estructura criminal está reaccionando. Es así, es difícil cuando los países se criminalizan por completo. Eh, Perdón, Leonardo, la otra pregunta, ¿qué hacemos para hacerle ver a la gente que esa es la preocupación máxima? No poner a Colombia o a cualquier otro país en el camino de volverse un estado narco, más allá de que en el proceso se destruye la institucionalidad, se destruye la economía, se destruye el aparato productivo, todo. Esta es una pregunta muy interesante y yo pienso que cada país debe buscar dentro de la propia historia el ejemplo, porque por ejemplo, decir que Colombia va a convertirse en una Venezuela puede sonar un poco distópico, un poco imposible para uno empezar, sois ideológicos, no tiene credibilidad lo que está haciendo. Ustedes tienen que intentar convencer a la gente a partir de los propios, ¿qué pasó con Colombia? O sea, ¿qué pasó con Colombia en esos 4 años de Gustavo Petro? ¿O qué pasó y o qué puede pasar con la amplificación? Se puede usar ejemplos, por ejemplo, Brasil. ¿Qué pasó con Brasil en 3 gobiernos de PT? Cuando Lula llegó, mira, señores, podría proyectar acá, enquanto José habla, yo voy a hacer una gráfica de esto. En 2002, perdón, 2003, cuando Lula da Silva fue electo presidente de Brasil, y acuérdate, Lula es padre de Foro de São Paulo, juntamente con Fidel Castro. Llegó a la presidencia de Brasil, el mundo es celebrado como operario llegando al poder, el control de la narrativa es poderoso, llegaba. Brasil tenía una economía, estaba creciendo, habíamos un buen plan real que había hecho nosotros salir de la hiperinflación, el dólar es bajísimo en comparación al real, y teníamos una economía muy cercana del tamaño de China. No vas a creer, pero el PIB per cápita de Brasil era grande y la velocidad que nuestra economía crecía tenía la misma velocidad de China.
Lula entra en Brasil con políticas populistas y responsables, hasta el punto que llegó Dilma Rousseff y destruyó todo. Hoy, China tiene una economía 25 veces más grande que Brasil. Entonces, hablar con la persona, mira, usted hoy no tiene un bienestar social, por ese tipo son irresponsables. Tal vez sea mucho más eficiente mostrar cómo ellos dañan la calidad de vida, la salud, de todas las cosas por el discurso que la verdad ellos dicen hacer. O sea, tenemos que ser más pragmáticos y mostrar a la gente cómo las estructuras criminales, cuánto el crimen costa para un país y cuánto las ideologías locas costan para el país más do que tal vez por la política en sí, porque política es casi una religión hoy. La gente cree y no quiere cambiar. Entonces, tal vez cambiar el camino. Gracias. Gaviota, Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Gaviota Acevedo, también vivo en Colombia. Yo quisiera preguntarles desde la perspectiva de ustedes dos, teniendo en cuenta esta característica que nos mencionaban de que cada vez los grupos organizados eh, diversifican más sus fuentes de ingreso, combinando economías criminales con economías lícitas, teniendo en cuenta que ellos también, al parecer, van a un ritmo tecnológico mucho más avanzado que tal vez la capacidad de respuesta que tengan varios de los gobiernos en Latinoamérica, y teniendo en cuenta también pues, la presencia de estos estados narco. ¿Ustedes cuáles consideran que podrían ser mecanismos adecuados de cooperación y de inteligencia a nivel regional para enfrentar a estas redes de crímenes transnacionales? de donde falas, Colombia, ¿no? Sí, Sí. digamos, acá es muy claro el caso del Clan del Golfo, en el que cada vez la economía del oro, que es ilícita, pues en el caso de ellos que tienen una cantidad de minas ilícitas, pero que luego terminan legalizándolo, suple cada vez más el rol del narcotráfico, ¿no? El dinero está ahora más en el negocio del oro, las disidencias de Calarcá que tienen cada vez más este tema del manejo de drones, bueno, y no solo ellos, en general, el ELN, bueno, en fin. Em, pero me preguntaba, pareciera que sus capacidades van mucho más adelante que las del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos a nivel regional para generar mecanismos? Pongo también el caso de inteligencia, que actualmente en Colombia también, pues ha habido muchos escándalos, digamos, de nuestras agencias de inteligencia que han sido también cooptadas por estas organizaciones criminales. José, ¿puedo empezar? Mira, ah, hablamos de la convergencia y asimetría, ¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja del crimen? El crimen organizado no tiene reglas que los estados convencionales tienen reglas a cumplir. Entonces, en cuanto Estados tienen que hacer cooperaciones bilaterales, crear acuerdos, las relaciones criminales no necesitan de esto. Mueven la plata como quieren, no tiene reglas de reglamentos fiscales, no tiene, o sea, esto es la ventaja competitiva asimétrica dentro del crimen transnacional. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto y termino y paso a pelota a José. Ah, un ejemplo muy concreto. Acá en Estados Unidos el mercado más grande para los narcos. La cocaína que vende acá, el mercado más grande, mueve más plata más grande, etcétera. Imagínate vos que esta plata que vende acá no vende con el pago de tarjeta de crédito, es efectivo. Hay montañas de dinero generadas por el narcotráfico. ¿Cómo hacer para esa plata llegar a los carteles de México y los productores de coca en Colombia y los carteles en Colombia? Necesita de cripto, oro, redes de lavado, redes de transferencia, pero hay una cosa que se pasa que los estados todavía no son capaces de proteger, que es una intrincada red de importación de bienes de consumo de lujo, por ejemplo, carros, maletas de lujo, ropas, teléfonos, computadoras, que los carteles tienen tiendas en los malls, en los shopping malls, en todos los países de América Latina, y vende productos legítimos, con factura, pagando los impuestos. Y esos productos son enviados de China, desde China, estos carteles, y el pago por la exportación es hecho por esta triangulación de money brokers, lavadores de dinero, no sé cómo sería esto, gente que hace las operaciones de pago
y hace el pago. O sea, este dinero físico que está en Estados Unidos se convierte en teléfonos, en iPhones que llegan en México, Colombia o cualquier otro país de la zona. ¿Y cómo se pasa esto? Ese dinero está acá, en mi país, Estados Unidos, y no sale de Estados Unidos. Los chinos de la clase media, los ricos en China, necesitan enviar plata a Estados Unidos, quitar de China y enviar a plata a Estados Unidos. Pero el Partido Comunista Chino no permite esto. Solo permite un límite de $50,000 año o $20,000 año. Ahora estoy en duda, perdón. Es una cosa así, con mucha limitación. Entonces, ¿qué hacen? Los money brokers que están acá en Estados Unidos reciben la plata de los narcos y hace ese cambio. O sea, los chinos necesitan $1 millón en Estados Unidos, llega ese $1 millón en cash en la mano de la persona que necesitan para pagar una adquisición de bienes raíces, automóviles o cualquier cosa que sea, mantener familiares. La plata está aquí. El valor equivalente es pagado en China por por esa persona que quería el dinero, es pagado a este broker en China. Este broker es contratado por lo narco para hacer el pago equivalente del dinero que estaba en Estados Unidos en mercancías que van a llegar y ser vendidas en los países de Latinoamérica. Parece sencillo, pero ¿cómo los estados van a proteger esto? Tendría que tener más control sobre importación, exportación, porque muchas veces uno mira lo que sale del país, pero no mira los pagos de lo que llega. Entonces hay que mejorar mucho las capacidades. Pero, ¿qué pasa? Eso no es un discurso anti-chino, pero cuando tenemos un país enorme, que es la fábrica del mundo, que vende todo, y este país no cría las reglas de control interno porque a ellos no les importa, porque lo que importa a ellos es vender. Entonces convierte en un problema muy grave porque genera esta zona gris donde se puede mover mucha plata y pagar a todos los flujos financieros para este lavado en escala gigantesca. ¿Quieres decir algo, José? Sí, solamente agregar que dentro de todo este panorama sombrío, la, la buena noticia es que Estados Unidos se dio cuenta de esto y está tomando acción. Es decir, estas iniciativas hacia las Américas que estamos viendo recientemente es muy positivo para nosotros, porque para antiguamente Latinoamérica no era ni la prioridad ninguna. Ahora tiene un poco más de prioridad y nosotros debemos aprovechar esta oportunidad precisamente para montarnos en esa, no lo voy a decir de manera de que sea moda, ¿no? Pero en ese hecho que por fin se le está prestando atención a esta situación y que es necesario buscarle un arreglo y buscarle fin. Y yo creo que nosotros, tanto víctimas como ellos, que también son, es decir, somos víctimas de toda esta situación, debemos unir esfuerzos para lograrlo. Gracias. Mira, tenemos solamente 8 minutos, entonces vamos a quedar con estas tres preguntas que faltan y vamos a José. Entonces, Verónica, por favor. Sí, buenas noches, Verónica de Uruguay. En cuanto a lo que decía el profesor José, acá en Uruguay, en la década del 90, perdón, hubo en una ciudad muy pequeña, en un pueblo cerca de la frontera, La Puente precisamente, donde no hay más de, no llegan a 100 habitantes, la población, pues es un pueblo muy pequeño, hubo o sea, ilegalidades, irregularidades, donde hubieron 3.000 certificados de nacidos vivos adulterados, de personas que no habían nacido ahí, y eran todos de origen palestino. Acá tenemos, ahí en esa zona de frontera tenemos muchos musulmanes, ¿Cuál, gente cuál zona? extranjera, ¿Cuál zona, Verónica? en la zona de Rivera y Santana del Libramento que le había dicho. Ah, Y tenemos mezquita, ellos están a cargo del comercio local, todo pasa por mano de ellos. Eh, Ahí tenemos también el tema del narcotráfico y todo eso. No tenemos escaneo en la frontera, son fronteras abiertas. Y yo trabajo con personas privadas de libertad. Y a veces, muchas veces no sale en la prensa, ¿no? No tenemos información, la población no está informada. Pero acá sigue llegando el narcotráfico, porque es un pasaje, Uruguay es un país chico, y está entrando la pasta base, está entrando la cocaína, está entrando y sigue de pasaje
pasan por los puertos, no hay escáneres en los puertos, a veces no están funcionando. Eso es todo con el gobierno, principalmente el actual, que le da muchas alas a todo eso, ¿no? Y es un tema muy complejo. Hoy por hoy el gobierno ahora, nosotros, mi pregunta en sí quería saber qué imagen tienen ustedes del Uruguay, porque nosotros como sociedad estamos en una decadencia de lo que éramos Uruguay. Ya empezamos con la expropiación, que por algo se empieza. Se aprobó la expropiación con el 80% de la Cámara de Diputados, tanto del oficialismo, que es de izquierda, como muchos votos de la misma de centro derecha. Bueno, en fin, tendría muchísimo más para hablar, pero no quiero quitar mucho tiempo. No, Y gracias. ahora lo último es que los reclusos que empiecen a salir, hay un proyecto de que van a salir con un celular, una vivienda propia y con una módico salario de 5.000 pesos, que sería ciento y algo de dólares por Yo mes. quiero ser arrestado en Uruguay, José. ¿Qué te parece? Buena inversión para el retiro, ¿no? Oye, Sí, no, y miren que comen mucha proteína, que Bukele ya les prohibió la proteína en el COSET. No, mira, increíble, ¿no? disculpa la broma, pero antes de pasar a José, te Gracias. cuento. Por nada, no, gracias. Para Uruguay, ¿qué pasa Uruguay? Pienso que está directamente conectado con la liberación del cultivo y producción de marihuana que empezó y se convirtió en un punto importante. Y una combinación. Paraguay tiene un sistema financiero muy flojo y se convirtió en un punto. José puede citar algún ejemplo. Muchos venezolanos, los núcleos de Tarek El Aissami, por ejemplo, usaba Uruguay El para hermano esa terrible está exploración. muy Sí, bien. claro. Uruguay, entonces, mucho para lavado de terrorismo. Eh, lamentablemente, por ejemplo, los grupos, los iraníes que posiblemente estaban involucrados en el asesinato de Alberto Nisman tenían como base operativa Uruguay. O sea, Uruguay es, por supuesto, me encanta tu país. Eh, Visitado muchas veces, me encanta, pero Uruguay sí, he perdido esa característica de paraíso y se convirtió en un paraíso para los malos, porque esta estructura necesita de una modernización. Uruguay se comporta como si fuera una finca, una zona que pacífica que no es más, ¿no? Entonces, De por sí, quiero agregar a esto, el avión de Entrasur, que posteriormente fue detenido en Argentina, iba para Uruguay. Es decir, en la ruta Uruguay de Estados Unidos llamó, no dejaron aterrizar en Uruguay, se tuvo que volver a Venezuela, a Argentina y fue donde lo detuvieron. Pero Uruguay es un puente del terrorismo islámico, lastimosamente, en estos momentos. Y es visto así. gracias, José. Zulema, por favor. Hola, soy de Bolivia. Leonardo, leí tu artículo a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vivo en La Paz, es una de las ciudades sitiadas por las movilizaciones. Estamos hace casi un mes, la gente ya no tiene posibilidades de comprar alimentos, aunque estos alimentos se hayan duplicado y triplicado en su precio, porque no llegan los alimentos que se producen en otras regiones. Y las consignas que lanzan los movilizados es que están dispuestos a pavimentar de cadáveres las zonas bloqueadas antes de cesar, digamos, en su demanda de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Por el panorama que nos plantea, eh, estamos, digamos, atrapados en el contexto de el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de oro. Como ustedes saben, Bolivia es un país que en estos años se ha convertido en el país que trafica con mercurio y que lo distribuye a otros países, al Brasil, al Perú, etcétera, etcétera. Eso me lleva a pensar que no, nuestra democracia no tiene futuro. ¿Qué opinan ustedes? José quiere, Uf. Yo mira. tiendo a ser optimista siempre, Zulema. Si Venezuela tiene futuro, yo creo que es posible. Entiendo la desesperanza aprendida que tenemos muchos de nosotros en estos momentos. Pero, oye, vamos a ser un poquito optimistas. Sé lo difícil, pero imagínate nosotros los venezolanos que hemos sufrido tanto terror, tengamos esperanza. Zulema, yo creo que no podemos perderlo, ¿no?
al Sí, menos claro. hubo elecciones allí y al menos tienen un nuevo gobierno y ya esperemos que más bien esto sea como la última, ese deseo de querer estar, pero no más y que está molestando, pero que necesita salir. Y mi preocupación con Bolivia es que ustedes son Estado narco, ya, ¿no? Ya he dicho esto varias veces, ustedes ya evolucionaron del narcoestado para un Estado narco, la fundación de esto fue hecha por Evo Morales. Evo Morales necesita ser arrestado, necesita ser sacado de Bolivia, pero es más o menos como Maduro, va a sacar a Evo Morales o que saca un elemento desestabilizador. Y tal vez Bolivia necesite pasar por un proceso de intervención para ayudar a Bolivia a encontrar el camino, porque Bolivia hace parte de esa estructura de lavado. Mira, yo voy a Santa Cruz, yo voy a La Paz, yo veo mucho más carros de lujo en las calles de Bolivia que en Washington. Esto es increíble. O sea, la gente manejando coches que no hace sentido por el tamaño de la economía de Bolivia y veo a veces los costos, los precios de estos vehículos están más en cuenta ahí do que acá. Entonces, es lavado de dinero. O sea, la estructura boliviana, la economía está muy penetrada. Bolivia necesita, por ejemplo, Paz, está en la presidencia Paz, es incapaz de cambiar a Bolivia no por él como persona per sí, pero incapaz porque nadie solo va a cambiar Bolivia. Entonces, Bolivia necesita pasar por un proceso largo, pero Bolivia no consegue hacer esto solo. Bolivia necesita entrar en una oleada de cambio, ¿no? Nosotros necesitamos cambiar Brasil, que da mucho soporte a Bolivia. Ya cambiaron a Chile, ya cambiaron a Argentina. Entonces, o sea, si Estados Unidos ya está en una posición en contra de esto, tenemos a Paz, que en tesis es un cambio de gobierno, pero ¿cuál ayuda real Bolivia está recibiendo para este cambio? Hasta ahora ninguna. Entonces, el problema de Paz es que Paz quiere jugar con los todos, quiere hablar tanto con Lula cuanto con Trump, no necesita, tal vez, no me acuerdo quién preguntado sobre mi ley. Tal vez Paz necesita asumir o riesgo político de no ser popular y querer pelear en contra de los criminales. Al modelo Bukele o al modelo Milei, lo que sea, pero hay que asumir una posición. En cuanto el gobierno Paz quiere estar con un pie en cada lado del bote intentando sobrevivir, no va a lograr un suceso. Entonces, el futuro de Bolivia pasa por esto. El futuro de Bolivia pasa por librarse de Evo Morales, librarse de la estructura criminal, y hay que cambiar la mentalidad sindical de Bolivia, de los movimientos sociales que son muy, muy violentos y muy explosivos, o muy antidemocráticos, la verdad. Bolivia tiene un problema con asumir la democracia, ¿no? Disculpa si yo soy poco pesimista así, pero tenemos que intentar. Como dice José, José siempre me empurra adelante, pero tenemos que intentar, pero es posible, pero es un camino largo. Gracias. Carolina Ortega, para cerrar y después volvemos a José. Gracias. Muchas gracias, profe Leonardo. José, mil gracias. Un saludo especial para todos. Soy Carolina Ortega de Colombia. Yo quisiera preguntar precisamente en un elemento que creo que se va perdiendo cuando se conforman estos narcoestados o estados permeados por la criminalidad y es la tecnocracia. ¿Qué estrategias concretas ustedes consideran necesarias para que se pueda fortalecer esa capacidad técnica, esa toma de decisiones no basada en discusiones políticas, subjetivas, de la corriente ideológica de turno, sino más sobre los datos y las realidades y sobre todo pues la necesidad de que en el sector defensa y seguridad prime la tecnocracia? Muchas gracias. Pero sin duda, Carolina, sin duda. Sin duda, yo creo que mientras más capacidades tenemos y más en este mundo de inteligencia artificial, en este mundo donde las tecnologías nos están agobiando y son sumamente rápidas, tenemos que estar al día, ¿no? Y sobre todo hubo un comentario de alguien que dijo que es muy válido.
los criminales van mucho más rápido que los estados, ¿no? Es decir, la capacidad de ellos de adaptación y de utilizar la tecnología es muchísimo más rápido de que quien quiera atraparlo o quiere estar o ponerle fin. Sin embargo, la tecnocracia es ideal, es necesaria, pero tenemos que darle no todo lo podemos ver quizás por números. Y te lo comento porque te lo digo. Te voy a poner este ejemplo. Muchos de los argumentos que algunas organizaciones dan en términos estadísticos es la baja criminalidad que existe en algunos estados que tienen paz criminal. Entonces, te presentan estadísticamente que no hay criminalidad, no hay homicidio, cuestión, pero no te presentan la cara de cuál es el costo de que eso sea así. Entonces, los números son importantes, las estadísticas son importantes, el conocimiento es importante, pero también tenemos que mezclarlo con las realidades y el conocimiento de personas, de qué siente la gente, cómo está, qué se está viviendo allí. Porque yo soy un enemigo de de la paz criminal, porque la paz criminal indica muchas veces en los barrios o en algunos poblados que si el joven no se mete en la banda criminal es matado o desaparecen, pero no va a estar en las estadísticas. O si tiene alguna muchacha que le guste al jefe de turno, entonces tiene que estar con él de manera obligatoria. Entonces, esas estadísticas que no se cuentan, que están allí, pero cuando uno va a unas reuniones aquí en Washington, en algunas organizaciones, lo que te colocan es que, mira, la criminalidad baja en estos tipos de estados. Y tú dices, pero vamos a ver un poquito más allá. Entonces, a veces la tecnocracia es muy buena, tiene que tenerla, pero tenemos que tener ese contacto con las realidades que es muy, muy importante, Carolina. E me gostaria de agregar um ponto, e estamos chegando ao fim, infelizmente. Nosotros no podemos ser negligentes con la evolución de estos líderes que son criminales y la estructura. Por ejemplo, yo te doy mi testimonio, yo era periodista y cuando a emergencia de Chávez, yo vi a Chávez como un payaso, no vi a Chávez como una amenaza. Y las personas con quien yo hablaba en mi país, vi a Chávez como inofensivo, es un píncaro, eso hace gracia. Y la gente lo miraba como un chistoso, lo veía bien. Hay unos, si usted mira algunos documentos de Wikileaks, los embajadores de Estados Unidos que estaban en este momento, Shannon, escribían cosas que como si Chávez fuera un problema menor y que no va a pasar nada, pero ellos van gradualmente avanzando. Lo mismo para Morales en Bolivia de Zuleima. Cuando Evo Morales llega, fue celebrado como una victoria de un indígena que llega al poder. Y él va avanzando, cambiando el nombre del país, cambiando bandera del país, constitución del país. Todo esto es un playbook, queridos. Todos hacen la misma cosa. Venezuela cambió el nombre, Venezuela cambió el nombre del país, cambió formas, cambió la forma de educación de los militares. Una persona. Enfrente de Novex, en Próceres, sí. Sí, me ha hecho, ¿qué? Entonces esto, o sea, nosotros no deberemos ser tolerantes con esos avances. Hemos hecho una observación. No hablo de una perspectiva de dominación, pero si Estados Unidos verdaderamente tomado en cuenta que nuestra región se convirtió en una amenaza existencial para ellos, tenemos un aliado que puede ayudar a nosotros, nuestros gobiernos más libres, a anticipar estos problemas, porque yo reconozco, solitos, nosotros no podemos pelear en contra de emergencia. Por ejemplo, ¿qué los venezolanos podrían hacer en contra de Chávez? Intentaron sacarlo por un pequeño golpe súper raro que duró 2, 3 días y Chávez volvió más furioso. Yo a veces tengo la impresión que Chávez lo hizo para justificar el cambio de ruta. Pero esto sea, para tu pregunta importante, Carolina, tenemos que evitar que el animal crezca, no lo debemos alimentar. Vuelvo a ti, José, y te pido que ayude a cerrar esto. Estamos llegando al fin, si no, Andrea. Oye, muchísimas gracias por la invitación y bueno, siempre la orden en el centro y cualquier consulta con Leonardo y a través de ICP, bueno, siempre la orden. Si ustedes si tienen cualquier cosa, pueden visitar la página de SFS. Tenemos ahí
el profile de José, el contacto, cualquier cosa. Hay muchos estudios de él explicando las cosas sobre Venezuela y de otros miembros de nuestra organización. Y así, llegamos al fin de este primer módulo. Muchas gracias, José, por unirse a nosotros. Sin vos este día no sería nada para explicar cómo Venezuela funciona y cómo el crimen puede tomar cuenta de un país. Y ustedes están delante de un hombre que es un héroe para mí, porque cuando uno, hombre, peleaste en contra, mira, los tipos te metieron a la cárcel, José, ¿no? Y te hicieron el peor. Eh, y por luchar contra un régimen que es tan horrible y todo eso. José no es el único, hay muchos, pero hoy tenemos el honor de tenerlo entre nosotros. Gracias, José, más una vez. Y gracias a todos por la participación, la paciencia con mi portuñol, mis ideas un poco desconectadas y muy loquitos, pero sí soy. Está bien, gracias. Y Bueno, ojalá podamos ayudar a ustedes, ¿está bien? feliz jueves. Hasta Gracias, luego. gracias, Andrea, por la invitación, a todos que están ahí, a Mariana también. Buenas noches. Gracias Bye, a bye. ustedes, Leonardo y Muchas José, por gracias. su Muchas tiempo. gracias. Por favor, no olviden que la siguiente sesión es el martes a las 4 de la tarde. Leonardo y José ya no nos van a estar acompañando. Entramos al segundo módulo con otro docente. Sin embargo, como les decían, a través de su página web Center for a Secure Free Society pueden encontrar sus análisis, estudios. Y no olviden que tenemos un quiz para finalizar este módulo, es el mismo que hicieron la vez pasada, ya lo tienen habilitado y ya encuentran Bien. habilitado también el quiz de ingreso de la siguiente sesión. Recuerden que no necesitamos que todas las respuestas estén correctas, simplemente es un quiz para medir qué cantidad de conocimiento tenemos y así poder abordar de mejor manera el siguiente módulo. Y creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta Chao, luego. chao. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, hasta luego.